Muy buenas noches, Casa de Dios, Adoración Eterna, en un nuevo encuentro con la palabra, como cada miércoles. Continuamos nuestras enseñanzas en el libro de Apocalipsis. Quiero que te haga sentir cuando entre. Gracias por estar ahí, para los que llegan a tiempo, los que llegan temprano. Dios le bendiga grandemente. Entonces eres el punta de lanza para empezar a compartir. Empieza a compartir con todas tus amistades, amigos, hermanos de la iglesia, que de alguna manera pues se le pasa la hora o se le olvida que cada miércoles a las 8 de la noche tenemos un encuentro con la palabra de Dios. Gloria a Dios por aquellos que siempre están atentos, así que vamos a ir entrando y conforme a tú entres, di Dios te bendiga, di gloria a Dios, estoy aquí, dale like, dale un dedito arriba, qué bueno que está con nosotros y que puede compartir esta palabra. Así que lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Primero, darle gracias a Dios por este nuevo día que nos ha permitido transcurrirlo hasta esta hora. Gracias, Señor, porque una vez más podemos nosotros juntos en armonía, bajo el poder del acuerdo, estudiar tu palabra y tener este encuentro con tu palabra. Gracias, Dios. Así que vamos a poner este tiempo en mano del Señor. Así que allá en tu casa donde tú estás ahora, ponte junto conmigo a poner este tiempo en oración. Que unido bajo el poder del acuerdo lo hagamos. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hermano que está ahí presente. Bendecimos, Señor, a cada hermano que ha de entrar. Bendecimos a aquellos que están en otros países, pero que esperan esta transmisión y quieren compartir este encuentro con la palabra. Gracias, Padre, porque tú nos das una herramienta cada día, cada semana y cada vez que consultamos, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que abrimos nuestras Biblias. Tú tienes una revelación, tú tienes una enseñanza, tú tienes algo importante para nosotros, algo que nos va a seguir transformando y llevando a la estatura del varón que tú quieres en cada uno de nosotros. En ese propósito que tú has marcado y has soñado para nosotros y el cual nos está formando para llegar a ese cumplimiento, no solo como individuo, no solo como persona, sino como iglesia, como hijos tuyos, que vamos a estar pendiente, estamos expectantes de ese encuentro contigo en las nubes cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Queremos ser una iglesia que te agrade, queremos ser una iglesia que te ame, queremos ser una iglesia a la cual tú te sientas, Padre, gozoso, contento, que te hagamos sonreír. Queremos ser esa iglesia que tú esperas que seamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y danos la revelación que en esta noche estamos esperando. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria por estar ahí. Si entraste ahora, pues igual conéctate con nosotros, conéctate con la palabra. No solo conéctate a la red, sino conéctate a la palabra de Dios. Conéctate a estas enseñanzas. Gloria a Dios. Continuamos con el libro de Apocalipsis. Estábamos viendo y vimos la semana pasada el mensaje del apóstol Juan que le fue entregado por el ángel de la iglesia que se le apareció aquí en esta isla de Patmos cuando él estaba exiliado, mas Dios aprovechó este tiempo, esta gran oportunidad para revelarle el libro de las revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz.
Vimos 3 iglesias la semana pasada, vimos sus características y al final de estas iglesias que vamos a ver hoy, vamos a hacer un pequeñito resumen de cuáles eran sus virtudes, la crítica y el mensaje de lo que se le estaba recomendando o mandando hacer y esas características. Amén. Así que vamos a iniciar en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios y continuamos en el capítulo 2 con la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Ya vimos, la última que vimos fue la de la iglesia de Pérgamo. Ahora continuamos con la iglesia de Tiatira, que está en el capítulo 2, verso 18. Y dice de la siguiente manera: escribo esta carta al ángel de la iglesia, o más bien, repito, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Ya habíamos enseñado que la llama de fuego, ojo como llama de fuego, habla de la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, y los pies como bronce pulido, habla de la autoridad, habla del respeto, habla del control que tiene Jesucristo sobre todas las cosas. Amén. Seguimos con el verso 19 y dice de la siguiente manera: yo sé todo lo que haces. Aquí viene el reconocimiento. El reconocimiento a esta iglesia de Tiatira. Y dice: yo sé lo que haces. He visto tu amor, he visto tu fe, tu servicio y tu paciencia, aleluya, con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. O sea, que le habla de que es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que tiene paciencia, es una iglesia donde hay amor y es una iglesia donde hay servicio. Qué interesante, porque estas son cualidades, características excelente en una iglesia de este tiempo y en la iglesia de aquel tiempo, y lo traemos a la iglesia de este tiempo. Es importante que existan estas cosas y quiero que hagamos un poquito de reflexión en esto. Una iglesia puede tener características muy importantes como estas, pero pudiera tener algunas cosas que son contrarias a lo que Dios quiere. Y ahí es donde viene la segunda parte, donde él primero dice las cosas que le exalta, que les reconoce, vamos a decir el reconocimiento, y luego viene la parte a la que le está ya reprochándole, vamos a decir. Entonces, acuérdate que tú y yo somos la iglesia. Lo que quiero decirte con esto es que nosotros tenemos, aleluya, mi alma te alaba, Cristo, que entender que a veces tú tienes cosas como iglesia que eres, porque tú y yo somos la iglesia, como amor, tienes fe, tienes servicio, estás ahí con paciencia, esperando el tiempo de Dios, estás siendo un hijo o una hija que está dispuesto a servirle a tu hermano, a ayudar a la iglesia local donde está, o sea, el templo local donde te congrega. Pero hay que ver si tenemos otras cosas, además de esas, que son las que no nos hacen acepto en la plenitud de lo que Dios quiere en nosotros. Es un tiempo para reflexionar, porque a veces nosotros nos enfocamos en las cosas positivas y buenas que tenemos y que hacemos y que entendemos que son del agrado de Dios. Pero ¿qué es la sombra que opaca la luz? ¿Qué es lo que se pone como una sombra a cambiar tu verdadero servicio, tu verdadera identidad? Y siempre tengo que recordar este mensaje de nuestra hermana Wilma: tu identidad en Dios. ¿Qué está
haciendo? ¿Qué está opacando? ¿Qué está poniendo encima de lo que eres en tu identidad? Y está opacando lo que Dios quiere ver en ti, ver en nosotros. ¿Qué está sucediendo? Y es lo que quiero que en esta noche pues podamos reflexionar en esos detalles, en esas características que no te dejan alcanzar el propósito de Dios, que probablemente hay bendiciones que se retienen, que probablemente hay niveles de unción, niveles de profética que quieres porque tienes la promesa, sabe que Dios te dio una promesa, pero no ha visto el 95 o el 90 o el 100% del cumplimiento de ella en esta temporada. Escúchame bien. ¿Por qué te digo en esta temporada? Porque hay un propósito para cada temporada. Eso no quiere decir que ya cuando alcancemos ese propósito terminamos. No, viene un nuevo propósito en la siguiente temporada. Y yo te pregunto, ¿en qué temporada te encuentras? ¿Cuántas temporadas ha ido avanzando conforme se ha cumplido el propósito de Dios en tu vida? Amén. Así que vamos a ver qué le dice en esta segunda parte, después de hacerle un reconocimiento a esta iglesia de Tiatira, y seguimos con el verso 20, dice de la siguiente manera: pero tengo una queja en contra, y esto lo vamos a ver en cada iglesia. Permite que esa mujer, ay Dios mío, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mi siervo por mal camino. Ella les enseña a cometer pecados sexuales, Dios mío, y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. ¿Cuál es la Jezabel de tu vida? Tú, sí, tu iglesia. ¿Cuál es la Jezabel de tu iglesia? Es a ti, porque tú eres la iglesia. Y Dios nos habla de manera personal. ¿Cuál es la Jezabel que te está llevando a tener sueños, a cometer pecados sexuales? Pero probablemente no son sexuales, probablemente son de otro tipo, de otra índole. ¿Cuál es la Jezabel que te tiene atado? Que eso el Señor te dice que lo tiene contra ti, iglesia. Que permite que te haga que a sus siervos, fíjate que no está hablando a los inconversos, le está hablando a los que son siervos, le está hablando a los que son hijos, le están hablando a los que son iglesia. Que permite y constante y que comen alimento ofrecido a los ídolos. ¿Qué alimentos estás comiendo que han sido ofrecidos a los ídolos? Ay, pastora, pero yo lo que como arroz, habichuela y carne, yo no sé. No, es que no solamente es la comida material. Lo que estás comiendo puede ser con lo que te estás alimentando en las redes sociales, con lo que te estás alimentando en el Facebook, con lo que te estás alimentando en el WhatsApp, lo que estás recibiendo en tu WhatsApp, que estás permitiendo que te envíen, que estás permitiendo leyendo esos videos obscenos y chistes sucio, de doble sentido, que estás recibiendo en tu WhatsApp y te estás alimentando, que estás buscando en las redes sociales, que estás mirando en el internet y estás alimentando cosas que son ofrecidas a los ídolos, a los satánicos, a lo que es Satanás y sus demonios. De eso, de ese alimento está hablando aquí la palabra, no necesariamente del arroz, la habichuela y la carne que tú te comes todos los días, o del plátano, del pan, el sándwich. ¿Qué estás usando que sabes que no viene y que no le agrada a Dios? Gloria a Dios, porque la palabra es viva y es eficaz. Es viva porque no está muerta, está viva cada día. ¿Y sabes por qué es eficaz? Porque cumple el propósito por el que fue enviada, porque hace el cambio, porque hace la transformación, porque redarguye, porque confronta. Por eso es eficaz.
Gloria a Dios, dice el verso 21. Le di tiempo para que se arrepienta. Esta iglesia no se arrepintió. Ella no quiere abandonar su inmoralidad. ¿Cuántas iglesias, hijos de Dios que son iglesias, no abandonan su inmoralidad y siguen viviendo sus vidas de doble vida? Probablemente tú dices que los pecados míos no son tan grandes. No importa, para Dios pecado es pecado. Sigues hablando mentira. Sigues no siendo transparente. Sigues chimeando y dañando a las personas. Sigue hablando mal del pastor o de la pastora. Sigue hablando mal de la iglesia donde te congrega, del templo donde te congrega, porque nosotros somos la iglesia con los que te congrega. Sigue criticando las cosas que Dios está haciendo. Sigue prejuiciado o sigue con incredulidad o sigue con negación a servir a Dios. Hay muchas razones que hacen que Dios no se sienta agradado de nosotros en cuanto al cumplimiento de su palabra o la falta de cumplimiento de su palabra. Seguimos en el 22. Esta iglesia no se arrepentía, por eso le digo, como le habla. Por lo tanto, dice, la arrojaré a una cama de sufrimiento. Dios mío, pero esto está demasiado fuerte. Esto está pesado, como dice el obispo, pero muy pesado. Dice que te arrojará a esa iglesia a la cama de sufrimiento. Y yo no creo que no tengo que explicar esto, ¿verdad? Una cama de sufrimiento, lo que puede ser. Aquellos que Dios hace rato que le está hablando y le ha tocado su puerta, pero no han querido venir, no se han querido arrepentir de sus malos caminos, de su vida anterior o de la vida que ellos consideraban buena y venir a los pies de Cristo. ¿Por qué tienes que esperar que te arrojen a la cama de sufrimiento? ¿Por qué tienes que esperar que te jalen por los moños y te digan, pero ven acá, te he estado tocando, abre tu corazón? No esperes estar en la cama del sufrimiento para reconocer que Jesucristo es el Señor. Y a Él le tenemos que entregar nuestra vida. Ay, Dios. Y los que cometen adulterio, escúchame bien, con ella, sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Por lo tanto, la arrojaré, verso 23. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy. Ay, Dios, mi alma te alaba. Dice, todas, estoy en el verso 23. Y sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y la intención de cada persona. Y le daré a cada uno de ellos o de ustedes lo que merezca. Es lo que dice la palabra. Verso 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. O sea, ya también el mensaje no solo para la iglesia, sino para todo el pueblo. Yo diría que este es un mensaje para toda la nación. Y dice el verso 24, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esas falsas enseñanzas, verdades más profundas, como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más. Hay personas que entienden que están bien y que quieren entrar en esas profundidades diabólicas, satánicas del mundo, y que el mundo lo confunde y que el mundo le ofrece. Y de eso se habla en este verso, dice el verso 25, solo que retenga con firmeza lo que tiene hasta que yo venga. ¿Qué le está diciendo el ángel de la iglesia a esta iglesia de Tiatira? Oye, ustedes lo que sí han permanecido, ustedes lo que sí no se han dejado llevar ni seducir por Jezabel. Ustedes
manténgase firme y no pierdan lo que tengan, lo que tienen. No pierdan su santidad, no pierdan su salvación, no pierdan su corona. Manténganse hasta que yo venga. Aquí le habla hasta que yo venga por mi iglesia, hasta que yo venga en la nube a rescatar a mi iglesia, para rescatar a aquella iglesia que ha permanecido firme, aquella iglesia que no se ha dejado seducir, aquella iglesia que no se ha dejado engañar, aquella iglesia que eres tú y que soy yo, que ha permanecido fiel a mis preceptos, a mi mandato, a mi palabra, aquella iglesia que ha sido hacedor de mi palabra, aquella iglesia que complace mi corazón, te dice Dios en esta noche. Aleluya. Mantente firme hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia. ¿Cuánto dicen yo quiero mantenerme firme? Escríbelo ahí en los comentarios, decláralo, establécelo, que las tinieblas vean que tú escribiste, yo permaneceré fiel, yo permaneceré hasta que Él venga por mí. Aleluya. Seguimos con el verso 26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, que dice la palabra, le daré autoridad sobre todas las naciones. Escúchame bien. Y cuando te dice sobre todas las naciones, te va a dar autoridad sobre demonios y principados y gobernadores. Dice, te voy a dar autoridad sobre la palabra, te voy a dar autoridad donde tú pises, te voy a dar autoridad sobre las bendiciones que te entregué, te daré autoridad sobre todas las cosas que donde Jesucristo es el autor y consumador de la fe, es el Hijo de Dios, el que tiene todo el control de todas las cosas. Te daré autoridad sobre todas las naciones por cuanto te has mantenido fiel, por cuanto no te has dejado seducir por Jezabel, por cuanto no estás engañando, por cuanto eres transparente, por cuanto tienes identidad en Dios, por cuanto eres un verdadero siervo, santificado y apartado para el Señor Jesucristo. Aleluya. Dice el verso 27, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. ¿Te das cuenta que te está hablando el ángel de la iglesia, Jesucristo el Hijo? Y también les daré la estrella de la mañana. Ay, qué hermoso. Todo lo que tengan oído para oír, deben escuchar al Espíritu y también le daré. Deben escuchar al Espíritu y entender lo que dice a la iglesia. El que tenga oído, que escuche lo que la palabra de Dios le dice a la iglesia. El mensaje de la iglesia de Sardis. Esta iglesia está colocada y la iglesia de igualmente, fíjense, le dije que había una colocación muy peculiar y muy interesante. Usted busque en internet y busque imagen de la colocación de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ustedes verán que él hace como especie de una V o especie de un triángulo, dependiendo del punto que usted la vea. Estaban colocadas en una continuación de la otra. Unas quedaban como al norte, otra al sur, otra al sureste. Pero esta posición, dependiendo de dónde quedaba, iban formando esa continuidad de esas 7 iglesias que pertenecían a Asia Menor. Eran iglesias donde el comercio era muy próspero. Unos se dedicaban a un tipo de comercio, otras a otro tipo de comercio. Pero el comercio y las cosas del mundo eran también convergen en la misma enseñanza, en la misma temática. Porque estas iglesias estaban en lugares donde también, al igual que en este tiempo, tenían diferentes atracciones, como el mundo le ofrecían cosas, pero se le sumaba también que había un paganismo muy grande, pero también había mucha adoración a los dioses ajenos. Habían muchas idolatrías y adoración al templo de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Entonces,
eran iglesias que estaban luchando contra el mundo y que tenían aún en la posición en que estaban permanecer fieles. Permanecer porque podían permanecer, porque Dios nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podamos hacer o podamos dar en nuestras vidas. Amén. O podamos resistir. Lo vimos en los libros anteriores que estudiamos, como Santiago, que no tendremos más tentación que la que nosotros podamos resistir. Amén. Entonces, continuamos con esta iglesia de Sardis, que justamente la iglesia de Sardis estaba a 48 kilómetros al sur de la iglesia de Tiatira. Y si nos vamos desde el inicio, Esmirna estaba a 56 kilómetros de la iglesia de Éfeso, al norte de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Pérgamo estaba a 80 kilómetros al sureste de la iglesia de Esmirna. Entonces, la iglesia de Tiatira estaba a 80 kilómetros del suroeste o el sureste, no, al sureste de la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Sardis estaba a 40, Tiatira estaba a 80 kilómetros de Pérgamo y Sardis estaba a 48 kilómetros al sur de Tiatira. Entonces, Tiatira está Sardis a 48 kilómetros. Ok, vamos a la iglesia de Sardis y vamos a ir viendo según conforme vayamos viendo las iglesias. Amén. Entonces, Sardis estaba a 48 kilómetros de Tiatira. ¿Qué le dice el mensaje? ¿Qué le dice el ángel de la iglesia, el ángel de Dios, el ángel Jesucristo, el Hijo de Dios, en aquellas revelaciones que le entregó al apóstol Juan? Y Juan lo transcribió tal como lo recibió. Amén. Recuerden eso. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Acuérdate que las 7 estrellas representaban las 7 iglesias, perdón, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros representaban las 7 iglesias. Entonces, esto le dice al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¡Wow! Esto te pone a temblar. Dice el verso 2, despierta, fortalece lo poco que te queda. Ay, Dios mío, yo no sé a quién Dios le está hablando, a qué iglesia Dios le está hablando. Acuérdate que tú y yo somos la iglesia. ¿A quién Dios le está hablando en esta noche? Te has enfriado, te has apartado, te has quedado en el anonimato. Estás supuestamente vivo, pero está muerto. Sea hembra o sea varón, ¿verdad? No quiere decir que... Dice, tiene fama de estar vivo, pero realmente estás muerto. Despierta. Oye, despierta. Tú que te tienes que reconciliar con el Señor y estás ahí escuchándome. Esta noche el Señor te dice, es que te tienes que reconciliar. Despierta ya. Dice, despierta. Fortalece lo poco que te queda. Reconcíliate con el Señor. Vuelve tu rostro al Dios. Vuelve a dar sus caminos. Vuelve a abrazar su presencia. Es lo que te dice el Espíritu de Dios esta noche. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Escúchame bien. Lo poco que queda está a punto de morir. Sobre todo en este tiempo de pandemia, donde la gente se ha enfriado, donde la gente se ha quedado en la cueva y en su casa, donde la gente ha dejado de confiar en Dios y está confiando más en los rumores. Sí, el coronavirus está y se ha fortalecido en una nueva segunda etapa, pero el mismo Dios que te libró, el mismo Dios que te salvó, es el mismo Dios que te libra y te salva en esta temporada. No te enfríes, es tiempo más de levantarse. Es el tiempo cuando más tenemos que creer y prepararnos para la gran venida de nuestro Señor Jesucristo.
Lo poco que queda, dice la palabra, está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve, estoy en el verso 3, a lo que escuchaste y creíste al principio. Vuelve a tu primer amor, vuelve al rudimento, a lo que hacías al principio. Vuelve a lo que aprendiste. Vuelve a lo que Él te entregó. Esa pasión por su reino, por su palabra. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí, te dice el Señor. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Hay una persona que tú sabes que se ha apartado del Señor, que hay una persona que necesita escuchar esta palabra y tú estás ahí compartiendo, y tú estás ahí escuchándome. Tú sabes que tiene a alguien, un amigo, un compañero, no importa si es de trabajo, un ex hermano de la iglesia. Háblale, escríbele en esta hora, ahora, en este momento y dile, Dios te está hablando, aunque tú no estés conectado, conéctate, porque Dios te está enviando un mensaje, porque es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de cambio y de transformación. Dice, arrepiéntate y regresa a mí. Eso es casi un ruego. Dios, date una oportunidad de volver a Cristo. Si no despierta, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como hace un ladrón. La palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche, y eso se afirma y es una afirmación de lo que dice en Mateo. Dice, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardi que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminan conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todo lo que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Hay unos que ya caminan vestidos de blanco. Y los que salgan vencedores, escúchame bien, Apocalipsis 3:5, y te lo he dicho muchas veces, aquellos que perseveren hasta el final, conforme a la Reina Valera, es lo mismo, te lo voy a decir como lo dice la Reina Valera, serán cambiadas sus vestiduras por vestiduras blancas, y mencionaré sus nombres delante de mi Padre y de sus ángeles. En esta versión te dice, todo lo que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Esto lo habla el Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el ángel de la iglesia. Verso 6, todo lo que tengan oído, oír, deben escuchar al Espíritu, y entender lo que le dice a las iglesias. Entender lo que te dice a ti y lo que me dice a mí, porque tú y yo somos la iglesia. Aleluya. Mi alma te alaba, Cristo. El mensaje de la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia estaba a 64 kilómetros de la iglesia de Sardis, al sur de la iglesia de Sardis. Fíjate cómo van. Si tú las vas escribiendo y lo vas formando, te va a ir dando la cercanía que tenían una de la otra. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 3, verso 7, conteniendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y es verdadero, el que tiene la llave de David. La llave de David habla aquí de esa llave del trono de David, que tiene la autoridad para ver y cerrar. Y es como dice en el verso 8, yo sé que todo lo que haces yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Cuando habla de aquel que tiene la llave de David, hablamos de Jesucristo. Jesucristo, que en 17 versos de la Biblia habla de Jesús como el hijo de David.
Y algunos dirán, ¿cómo es posible que David, que Jesús sea hijo de David, cuando pasó 1000 años después de David? Lo que pasa es que cuando habla del hijo de David, habla de la simiente, de la línea genealógica de David. Jesús es descendiente, es de la línea genealógica de David, de Abraham, de David. Entonces, a eso es que se refiere cuando dice hijo de David, porque obviamente no era hijo de David, era hijo de Dios. Hijo de David tiene 1000 años entre David y Jesucristo. Bien, eso es para que vayan aumentando sus conocimientos y entendiendo la palabra mucho mejor. Dice el verso que estábamos leyendo, el verso 8, y quiero que hagamos un poquito de hincapié en este verso. Dice que he abierto las puertas que nadie puede cerrar. Quiero que sepas que cuando Dios te abre una puerta, nadie te la cierra. Nunca entienda que alguien cerró una bendición que Dios te entregó. Nunca entienda que alguien te quitó una bendición, que te cerró una puerta. Quiero que sepas que si estás pensando así, lo que sucede es, o te ha pasado, si ya has vivido esta experiencia, Dios está cerrando una puerta que fue abierta y que no era para tu bendición. Escúchame bien. ¿Entiendes? No es que sea alguien te cerró la puerta, porque la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y lo dice bien, te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Dice, y hay algo aquí muy interesante, porque habla que esta iglesia tenía poca fuerza. Sí, a ti te está hablando. Yo sé que tienes poca fuerza. Jesús lo sabe, Dios lo sabe. Y Él te dice, sé que tienes poca fuerza, pero has permanecido. Pero el Señor te dice en esta noche, tus fuerzas vienen de mí y mis fuerzas son permanentes. Si te sientes débil y con poca fuerza, clama a mí, yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Él restaurará tus fuerzas, te levantará el vuelo como las águilas. Así que permanece, aún tú sientas que tienes poca fuerza y cree que Dios te levanta y te fortalece. Y mira cómo dice, pero aun cuando tienes poca fuerza, le dice a esta iglesia, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Dice el verso 9, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Sinagoga de Satanás, ya lo habíamos visto en este tiempo que hemos estado estudiando la palabra en Apocalipsis. Está hablando de aquellos falsos profetas que le sirven a Satanás, porque la sinagoga es como el templo. Ese, en otra palabra dice, en otra versión dice el templo de Satanás, que dicen ser judíos y en verdad no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Ay, Dios mío, eso, oye lo que yo sé que Dios le está hablando a alguien esta noche. Esos que se burlan de ti, esos que se han levantado contra ti, dice el Señor en esta noche que Él lo pondrá a tus pies, vendrán a tus pies, aleluya, se van a postrar y reconocerán que es a ti a quien Dios ama. Ay, gloria a Dios, escribe ahí, gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo, ahí en tu casa. Dale un aplauso de palmas en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no estás solo, no estás sola. Hay uno que vela por ti. Hay uno que pelea por ti. Hay uno que te levanta en medio de la debilidad. En el nombre de Jesús. Dice el verso 10, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo. Esto es un tiempo de prueba, coronavirus, como le quieran decir, COVID-19, todo lo que han tramado contra la humanidad y las naciones. Dice el Señor, escúchame bien, te habla la voz de Dios en esta noche. Dios es que está hablando, yo solo soy un canal para llevar una bendición a tu casa, a tu vida, a tu corazón, a tu alma. Dice el Señor Todopoderoso en esta noche. Aquellos que vendrá al mundo entero, esa prueba
Yo, aleluya, dice el Señor, te protegeré de esa prueba. Así te dice el Señor. No tenga tanto miedo. Dios te protege de esa prueba que le traje al mundo entero o que le permití venir al mundo entero. Dice que para probar a los que pertenecen a este mundo. Ay, hello, para probar quiénes pertenecen a este mundo. Yo te dejo la pregunta para que tú mismo te la contestes. ¿A quién perteneces? ¿Perteneces al reino de Dios o perteneces a este mundo? Porque a los que pertenecen a este mundo están siendo probados. Dice, para probar a los que pertenecen a este mundo, para definir quién es del mundo y quién es del reino de Dios. Dice el verso 11, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Lo que Dios te ha entregado, la revelación, la convicción, la fe que Dios ha puesto en tu corazón, que te ha hecho permanecer, que te ha hecho que estés ahí, recibiendo y aprendiendo la palabra de Dios, redarguyendo tu corazón, porque dice, como leímos anteriormente, yo discierno los pensamientos, yo discierno lo que tu corazón está pensando y sintiendo. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Si tienes, ¿qué tienes? Reténlo. No dejes que nadie te quite tu corona. No dejes que el mundo te quite la corona. No dejes que el mundo te quite la corona de la salvación. No dejes que los que te seduzcan y te arrebaten tu corona. Permanece fiel. Dice, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Dice el verso 12, a todos los que salgan vencedores, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré, aleluya, sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, donde están nuestros hermanos que ya han muerto en Cristo, que se han ido al cielo, en el lugar donde Dios lo haya puesto. Dice la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ello mi nuevo nombre. Y también escribiré en ello mi nuevo nombre. ¡Wow! Y también escribiré, wow. Voy a leer eso en la Reina Valera, Estoy en el verso 14, perdón, en el verso 13 del capítulo 3. Dice el verso 13 del capítulo 3, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu, verso 3. Capítulo 3, verso 13. O verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y la cual desciende del cielo y de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Cristo. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias. Aleluya, en plural. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, verso 14, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios, aleluya. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente.
como quisiera que fuera lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Esto está fuerte. En la Reina Valera dice, te vomitaré de mi boca. Te vomiten o te escupan, es la misma cosa. Como quieres malo. Yo te pregunto, ¿qué tú quieres? ¿Que te escupan o que te vomiten? Igual te sacan. Y de una manera fea. De una manera asqueante. Por cuanto no eres frío ni caliente. Dios le está hablando hoy a los fríos. Dios le está hablando esta noche a los fríos, a los que están cogiendo lo suave, a los que se están quedando en el anonimato, aquellos que están tomando una postura de observadores, aquellos que tienen una postura de mirar y de ver o escuchar y ver lo que está sucediendo, pero no son parte de lo que está sucediendo. Una cosa es ver y oír lo que sucede y otra cosa es ser parte de lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Aleluya. Así que hoy Dios le está hablando a aquellos fríos que se han quedado porque no han estado en el lado de ser caliente, de ser activo, apasionado, con el ADN de Cristo, con la sangre de caliente, que vive en el reino de Dios, que vive en la adoración, que buscan su presencia. Se han quedado en una estación de frialdad y creen que como están fríos, bueno, yo estoy a frío, pero yo estoy en Cristo. Aleluya. Oye lo que te dice el Señor, porque esta palabra me la ha dicho mucha gente. No, yo no estoy activo en la iglesia, pero yo estoy en Dios, yo soy de Dios. No, tú estás frío, porque tú no estás activo, como dijiste, no estás caliente, entonces estás frío. ¿Y sabes lo que le va a pasar a los fríos? Por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, estás tibio, no es frío porque no te ha salido, no estás caliente porque no estás activo, estás ahí y sigues siendo de Dios simplemente, estás entonces tibio. ¿Sabes lo que le va a pasar a los tibios? Lo vomitarán de la boca de Dios. Lo escupirá de mi boca, dice Jesús. Lo escupiré de mi boca, dice Jesús, por cuanto no eres frío ni caliente. Ay, Dios mío. Sigo leyendo. Dice el verso 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero. No necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Uy, esto está fuerte, Dios mío. Aquí no hay nada que explicar porque está muy claro. Así que te aconsejo que de mí compre oro. Un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Dios, compra también ropa blanca de mí. Así no tendrá vergüenza por tu desnudez. Compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Compra oro de Jesús. ¿Sabe lo que es el oro de Jesús? Es su palabra, es su obediencia a Él. Es caminar bajo sus preceptos. Eso es comprar oro de Jesús. Y eso te hará rico. Compra ropa blanca. ¿Sabes qué es comprar ropa blanca? Santifícate para Cristo. Deja de estar viviendo para el mundo. Deja de estar complaciendo al mundo, a tus compañeros de trabajo. Deja de estar riéndote y compartiendo las cosas que hacen el mundo simplemente para complacer a los del mundo. El Señor te dice en esta noche, compra ropa blanca para que no estés desnudo. Si estás en las dos aguas, si no has tomado una decisión, cuando no has tenido una convicción y una fe para santificarte, para mantenerte íntegro, entonces estás desnudo. Y el Señor te dice, compra ropa blanca de mí para que no estés desnudo. Aleluya. Y pásate colirio por tus ojos. Compra ungüento del Señor.
para que tus ojos sean abiertos y puedas ver. Pastora, pero mis ojos están abiertos, yo veo. Te está hablando de tus ojos espirituales. Compra el ungüento para que tus ojos espirituales puedan ver y entender la palabra de Dios. Puedan ver lo que Dios quiere decirle a las iglesias. Aleluya. Dice el verso 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, te dice el Señor. Para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, dice el Señor. Para que puedas ser cambiado y transformado. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente. Arrepiéntete de tu indiferencia. Arrepiéntete de tu indiferencia. Dice el verso 20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Hay alguien aquí que Dios le está tocando el corazón, le está llamando hace rato. Es tiempo de abrir tu corazón. Es tiempo de dejarlo entrar. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz, escúchame bien, y abre la puerta, yo entraré y cenaré junto. Y cenaremos juntos como amigos. Me gusta esta versión. La palabra dice en Reina Valera, dice en este verso 20, que lo hemos visto, ¿verdad? Y escuchado muchas veces y usado en evangelismo. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo tocaré, yo toco a la puerta, abre la puerta de tu corazón, dice el Señor, y yo entraré y cenaremos juntos. Qué hermoso. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo, dice el Señor, en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Jesús salió vencedor de la cruz y se sentó a la derecha de Dios en su trono. Dice el verso 22, todos los que tengan oído para oír deben escuchar al Espíritu, deben escuchar al Espíritu y entender lo que le dice a las iglesias. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la iglesia de Laodicea. Es la última de las 7 iglesias. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia de Laodicea está a 62 kilómetros de la iglesia de Sardis, o sea, al sureste de la iglesia de Sardis. Amén. Qué bueno que hemos podido ver y conocer estas 7 iglesias y el mensaje que Jesús le envió a través del apóstol Juan a las iglesias. Nosotros nos vamos ubicando en cuál es la parte que el Señor está reconociendo de nosotros y cuál es la parte el que el Señor nos está reclamando. E incluso nosotros podemos verla en una forma de resumen y verla todas ellas, las iglesias. Amén. Y vamos a ver como el resumen de las 7 iglesias. En este cuadro, por ejemplo, tenemos el elogio, tenemos la crítica, tenemos la instrucción y tenemos la promesa. Fíjate que en cada iglesia él le hace un reconocimiento o un elogio, le hace una crítica o un reproche, también le da una instrucción, que es lo que tiene que hacer, y luego le da una promesa al final. A las 7 iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, estamos haciendo un resumen. ¿Cuál fue el elogio o el reconocimiento? Dice que rechaza el mal, persevera y tiene paciencia. La crítica fue amor a Cristo sin mayor fervor. O sea, te has dejado tu primer amor. La instrucción, hacer las obras como la hizo al principio, o sea, volver al primer amor.
Y la promesa es el árbol de la vida. Dice, los que permanezcan hasta el final, le daré el árbol de la vida. La iglesia de Esmirna, la crítica, perdón, el elogio o el reconocimiento es que soporta el sufrimiento con gracia. La crítica no tiene ninguna crítica a la iglesia de Esmirna. Aleluya. Y podemos ver un buen ejemplo. La instrucción es ser fiel hasta la muerte. Y la promesa es la corona de la vida. A la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que estaba metida en un mundo de satanismo, de brujería, hechicería y de toda adoración, idolatría a dioses ajenos, esa iglesia de Pérgamo, el elogio del reconocimiento es mantiene la fe en Cristo a pesar de todas las influencias, a pesar de todos los ataques, a pesar de todo lo que el mundo le ofrecía y las insinuaciones y los maltratos, de hecho, inclusive de los nicolaístas que estaban ahí atacando la iglesia. Dice, ¿cuál es la crítica en la iglesia de Pérgamo? Es que tolera la inmoralidad y la idolatría y la herejía. La instrucción es arrepentimiento. Y la promesa es el maná escondido y una piedra con un nombre nuevo. La iglesia de Tiatira, su elogio era el amor al servicio, la fe, la paciencia, que son mayores que en el principio, o sea, iban en aumento. Del principio de la iglesia iba creciendo en esas características que fueron reconocidas en esta iglesia de Tiatira. La crítica que le hace a la iglesia de Tiatira es que tolera el culto, la idolatría y la inmoralidad. Y la instrucción es, el juicio viene, mantén tu fe. La promesa que le hace esta iglesia de Tiatira es, regirá sobre las naciones, recibirá la estrella de la mañana. Aleluya. La iglesia de Sardis, su reconocimiento es, algunos mantienen la fe. Aquí había mucha debilidad en esta iglesia. La crítica es una iglesia muerta, una iglesia que tiene fama de que está viva, pero realmente está muerta. Y lo poco que le queda también va a morir. Y la instrucción es que se arrepienta y se fortalezca en lo que le queda. Lo poco que te queda, fortalécelo para que no muera también. Y la promesa es, se honrará al fiel y se vestirá con ropas blancas. A los que sean fieles, a los que permanezcan, serán honrados y serán cambiadas sus vestiduras por vestiduras blancas. Aleluya. ¿Cuánto quieren ser transformados y mantener o ser cambiadas sus vestiduras? La iglesia de Filadelfia, el elogio es, perseveras en la fe, guarda la palabra de Cristo y honra su nombre. Su crítica, ninguna. Es una iglesia, ¿verdad?, digna de imitar. La instrucción es, mantén tu fe firme y en aumento, ¿verdad? Entonces la promesa es un lugar, escúchame bien, un lugar en la presencia de Dios, un nuevo nombre, wow, y la nueva Jerusalén. Un lugar en la presencia de Dios donde nunca va a salir de él, dice la palabra, un nuevo nombre y la nueva Jerusalén. Entrar a la nueva Jerusalén. Y la iglesia de Laodicea, los elogios no tenía ninguno, era una iglesia que estaba totalmente indiferente. La crítica era la indiferencia. ¿Cuál era la instrucción? Ser celoso con las cosas del Señor y arrepentirse. Y la promesa es compartir el trono de Cristo. Y me gusta que cada promesa, y me gusta que sería bueno que tú fueras anotando esto que te fui diciendo. Ojalá si tomaste notas, si la tienes anotada, ves las diferentes promesas. Por eso siempre digo, como dice la palabra, Jesús le decía, voy a mi casa, hay diferentes lugares. Voy a preparar habitaciones para ustedes. Cuando Jesús, estoy parafraseando, le dijo a sus discípulos que él se iba y que le iba a preparar un lugar.
Y siento que hay cosas, así como las promesas son diferentes, hay lugares diferentes donde nosotros vamos a recibir, dependiendo de lo que hayamos hecho y cómo vivamos en esa fe, en esa presencia, en esa calentura de estar activo, de ser apasionado en las cosas del Señor, de ganar las almas para Cristo, de servir al reino de Dios para llegar al reino de los cielos. Entonces tendremos diferentes promesas y diferentes. Ojalá y pudiéramos alcanzarla a todos y los lugares y la nueva Jerusalén, ¿verdad? Que es el sueño de todo hijo de Dios cuando venga Jesucristo, irse en las nubes con Jesucristo cuando Él venga a buscar su iglesia. Aleluya, mi alma te alaba, Cristo. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que has podido escuchar y estuviste los 2 miércoles pasados con un encuentro con la palabra en el libro de Apocalipsis y has podido saborear, has podido discernir, has podido entender esta enseñanza y que sea parte de tu vida. Y a ti que estás ahí, que te ha hablado claro el Señor, es tiempo de abrir tu corazón y decirle simplemente la oración más sencilla, pero más hermosa y profunda y poderosa, que va a resultar en cambios en tu vida. No quiera hacer los cambios, deja que Dios lo haga en ti, deja que Jesús obre en ti. Cuando tú le dices, Jesús, entra a mi corazón, ¿qué Él hace? Él entra y ordena la casa. Él entra y cambia las cosas. Él entra y trae la bendición. Él entra y transforma lo que tenga que ser transformado. Solo dile, Jesús, entra a mi corazón. Yo quiero que tú seas mi dueño, quiero que lleves mi vida, porque Él moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento de mi vida pasada, renuncio a mi antiguo dueño, porque quiero que tú seas mi único dueño. Quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, que cuando ya se pase lista sea yo encontrado y que nunca sea borrado, como una de las promesas a una de estas iglesias, que tu nombre no será borrado en Apocalipsis 3:5, tu nombre no será borrado del libro de la vida, para que te puedan mencionar delante de sus ángeles y sean transformadas tus vestiduras en vestiduras blancas cuando llegue la oportunidad de ir delante del Padre Celestial. Simplemente haz esta oración de fe y deja que Jesús transforme tu vida a la manera de Dios, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer tu rostro y tenga sobre ti misericordia. Quiero decirte que el próximo miércoles, escúchame bien, el próximo miércoles en un encuentro con la palabra vamos a tener a una pastora invitada desde la ciudad de Florida. Es la esposa del pastor y apóstol Blas Ramírez. En una ocasión ella estuvo con nosotros, la pastora Wanda, así que ella estará con nosotros compartiendo los capítulos 4 y 5 de este libro de Apocalipsis. Así que no te lo pierdas, quiero que estés ahí, quiero que invite con tiempo, e invite los días antes en la mañana para que las personas recuerden, esas personas que necesitan seguir recibiendo esta revelación, pues se conecten y puedan recibir esta enseñanza que con tanto amor esta pastora nos va a entregar en el nombre de Jesús. Así que gloria a Dios, gracias por Señor, por seguirnos cuidando, gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí, aleluya, tú has tenido cuidado de nosotros y nos has librado de coronavirus y de enfermedad y de la muerte y de accidentes. Gracias Jesús, gracias por tu amor, gracias porque nos estás enseñando a ser la iglesia que tú quieres que seamos, a ser una iglesia lista y preparada para tu pronta venida, en el nombre de Jesús. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, di conmigo, guarde esta semilla que fue sembrada esta noche, guarde mis pensamientos, guarde mi corazón en Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta una nueva entrega. Amén.